Muy bien, muchachos, gracias por la espera. Vamos a continuar entonces el día de hoy con la revisión de los temas. Un poquito antes de que se me olvide, voy a volver a compartir mi navegador. Les comento que ya tengo prácticamente todos sus trabajos calificados, a excepción de la práctica de laboratorio, parcial. Entonces, en un ratito más, en el transcurso de la tarde, voy a complementar esa revisión de la práctica y estaré publicando, muchachos, todas sus calificaciones de las actividades que están aquí. Todas estas que están en verde las voy a publicar para que las tengan a la mano y puedan hacer su promedio. El plan es que para la noche de hoy, la madrugada del día de mañana, estén prácticamente listas su calificación, su promedio y su calificación de esta parcial, y esté subida en el SAES para que ustedes puedan verificarla el día de mañana, y solamente si hubiera alguna corrección que tengamos que hacer al respecto, pues la podamos hacer durante el transcurso del día de mañana y podamos cerrar nuestras actas el día de mañana. Hay que cerrarlas antes de la medianoche. Es nuestra fecha y hora límite para cerrar nuestro segundo parcial. Entonces, pues ahí están. ¿Alguna duda, pregunta o comentario al respecto, muchachos? No, profe, ninguna. No, profesor. Pues vamos a pasar a la parte del tema del día de hoy. Vamos a revisar ya en este tercer parcial el tema de la electrodinámica. Hasta la sesión pasada, lo que habíamos revisado en una parte de la física que se llama la electrostática. Hoy a partir de hoy vamos a hablar de la electrodinámica. Ya tienen por ahí también, muchachos, una actividad en relación a estos conceptos básicos de la electrodinámica. Ahí está la historieta al respecto, en la cual van ustedes a hacer un resumen, un mapa conceptual o mapa mental, lo que ustedes gusten al respecto, para tratar estos conceptos básicos de electrodinámica. Muchachos, ¿alguien se acuerda a qué se refería la electrostática? ¿Qué era lo que veíamos, que estudiábamos ahí? ¿Alguien me puede comentar? A los cuerpos cargados en reposo. Los cuerpos cargados en reposo. Bueno, las cargas estaban, esos cuerpos cargados estaban en reposo. Básicamente se movían muy poquito, porque sí pasaban de un cuerpo a otro, pero una vez que estaban ya en otro cuerpo, pues ya estaban, ahí quedaban quietecitas, almacenadas. Eso es parte de la electrostática. Y entonces, ahora ya no vamos a hablar de electrostática, no de cuerpos en reposo, sino vamos a hablar de electrodinámica, muchachos. ¿Qué nos dice la palabra electrodinámica? ¿Una idea? ¿Una opinión? Es el estudio de las cargas en movimiento. De las cargas en movimiento. Ahora sí, ahora en vez de estudiar las cargas en reposo, como era en el caso de la electrostática, ahora vamos a ver cómo se comportan las cargas, pero cuando están en movimiento. Y bueno, ustedes son de telecomunicaciones, seguramente conocen muy bien lo que está aquí en las imágenes. ¿Qué es lo que tenemos ahí, muchachos? Resistencias, capacitores. Básicamente todas son resistencias. Las de arriba son variables, ¿no? Unas de cerámica. Estas azulitas que parecen capacitores realmente también son resistencias. A menos que no están engañando, no les veo valor de resistor. Bueno. Pero bueno, efectivamente estas que están aquí redondas, que tienen como una perillita, estas son resistores variables. Reóstatos también les llaman.
resistores variables, y lo que hacen es pues variar esa propiedad de este elemento, de variar esa resistencia de este elemento. Los demás que están construidos como estos de la izquierda, como un paquetito, solamente tiene 2 terminales, son resistores fijos, no es posible cambiar su valor. Y desde luego incluso ustedes ya conocen los códigos de colores y saben cómo determinar el valor de cada una de estas resistencias. Pero bueno, hoy para la física, de hecho creo que va a ser muy simple para ustedes esta parte del curso, porque ustedes ya han trabajado con resistores, circuitos de resistores, conocen la ley de Ohm, conocen, pues han hecho circuitos, me parece, si no mal me acuerdo, tienen una materia que se llama electrotecnia. Díganme si me equivoco. Sí, profe. Sí, ya lo tuvieron, ¿no? Ya fue Bueno, no, fue en tercero. tercer semestre, ok. Bueno, pues vamos a retomar esa parte del tercer semestre aquí, porque pues básicamente vamos a hablar de lo mismo. Circuitos de resistores, de la propiedad que se llama resistencia de un material, y cómo eso afecta, cómo se aprovecha en un circuito eléctrico esa propiedad de la resistencia eléctrica. Pero bueno, para llegar a eso vamos a tener que definir algunas cuestiones previas, y aquí tengo las cosas que vamos a revisar, los conceptos que vamos a revisar de manera inicial, muchachos. Muchachos, de manera normal, en lenguaje común, de manera coloquial, que hablamos, ¿qué nos dice la palabra corriente? ¿A qué se refiere una palabra corriente? Un flujo de algo. Bueno, en ¿Flujo de este caso sería cargas? de cargas. Que fluye. Un flujo de algo. En este caso, si es como si hablamos de una corriente eléctrica, pues sería de cargas. Pero, por ejemplo, si hablamos de la corriente de un río o una corriente marítima, ¿qué estamos hablando? ¿En la De dirección a agua. la que se dirige algo? Ajá. Algo que se está moviendo, ¿no? En una cierta dirección, como bien nos dice Aranza. Si hablamos, por ejemplo, de la corriente en un río, pues sabemos que es pues el agua que está corriendo a través de él, que se está moviendo a través de ese cauce, que es un río. Si hablamos de corrientes marítimas, pues también entendemos que es un flujo de agua, una cantidad de agua que se está moviendo a través pues de ciertos espacios en el mar que no necesariamente están delimitados, pero que sí forman ahí un conducto por donde pueden moverse esos ciertos volúmenes de agua. Y bueno, en el caso de la corriente eléctrica, pues es lo que vamos a ver el día de hoy. Efectivamente se llama a eso, se llama como corriente, o se denomina como corriente, pues a un flujo, a un movimiento continuo de cargas eléctricas, en este caso electrones, a través de ciertos materiales. En este caso, pues tendría que ser a través de materiales que permitan precisamente ese movimiento de electrones, de materiales que tengan esa propiedad de permitir ese paso de electrones en él. A través de ese material, perdón, es que me están aquí dando la cuestiones del trabajo. Entonces, gracias. Vamos a pasar entonces, muchachos, al siguiente esquema, porque lo que tenemos en el siguiente esquema es, pues es esto, que es algo que nos representa un material que permite el paso de cargas eléctricas a través de él, es decir, un material que llamamos un material conductor. Y hay que acabar de dibujarle su área de sección transversal, de manera similar a como la tiene este lado. Y esto podríamos visualizarlo, muchachos, como una tubería, un ducto, una manguera, algo que deja por ahí pasar algo. Y si nos acordamos, muchachos, pues todo material está formado por átomos, y cada átomo está formado por partículas subatómicas, y todo material también es neutro eléctricamente,
de manera original. Y entonces, pues todo material tiene electrones y protones, y de manera normal hay un equilibrio entre esos electrones y protones, y hay una estabilidad en este material. Es decir, estos electrones pues están, efectivamente sí tienen movimiento, pero están moviendo solamente alrededor de su núcleo, están girando ahí alrededor de su núcleo, pero permanecen en una posición relativamente estable con respecto a su núcleo, y ahí están. De manera normal eso es lo que están, así está conformando. También hay cargas positivas, bueno, pues no las dibujamos ahí, pero estas son las que nos interesan porque son las que tienen en su momento posibilidad de moverse o de desplazarse o de cambiar de posición. Y bueno, muchachos, con respecto a todo lo que hemos visto antes, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer para poder forzar o movilizar estas cargas eléctricas? ¿Alguien se acuerda qué podíamos hacer para mover estas cargas? Por ejemplo, cuando cargábamos un capacitor, ¿qué teníamos que hacer? Muchachos, Aplicar una diferencia de potencial. una diferencia de potencial, efectivamente. Para que podamos lograr que estas cargas se muevan, hay que aplicar una diferencia de potencial. Si no hay una diferencia de potencial, pues simplemente no va a haber nada, van a estar quietecitas ahí en su lugar, no se van a mover en lo absoluto. Y entonces, para que estas cargas empiecen a moverse, pues vamos a tener que aplicar una diferencia de potencial. Y aquí abajo tengo un elemento que me permite generar esa diferencia de potencial, ese voltaje. Esto que tengo aquí es una batería similar a la que tiene un coche, y entonces lo que existe entre esos terminales es una diferencia de potencial, un voltaje, que se genera desde luego por medio de una reacción química en el interior de esto. Cuando nosotros cerramos el circuito, esta reacción química se establece y entonces hace que aparezca una diferencia de potencial entre sus bornes, y eso va a hacer que esa diferencia de potencial impulse a nuestros electrones a moverse a través de, pues desde luego habrá que conectarlo por medio de un conductor eléctrico que me permita establecer un circuito, una trayectoria cerrada, en donde puedan moverse precisamente los electrones. Cuando hacemos esto, muchachos, por medio de un elemento conductor en este material, que también es un conductor que permite el paso de las cargas eléctricas, si lo conectamos a una diferencia de potencial, lo que va a hacer es que pues, va a permitir que estas cargas empiecen a moverse, empiecen a desplazarse a través de estos conductores, pasen a través de esta fuente y vayan al otro extremo del conductor. Bueno, vuelvan a entrar al conductor y sigan moviéndose. Siempre que este voltaje esté presente, que esta diferencia de potencial esté presente, estos electrones van a permanecer moviéndose de manera continua. Y eso va a establecer un movimiento continuo de estos electrones. Va a establecer una trayectoria continua de estos electrones. Se van a estar moviendo de manera permanente en una cierta dirección. En este caso, en esta dirección. Y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto, muchachos? Estamos ocasionando que haya un movimiento continuo de electrones. Esto precisamente es lo que podemos llamar una corriente eléctrica, un movimiento continuo de electrones, una corriente eléctrica que vamos a simbolizar con la letra I. Esa es pues la representación de este movimiento de electrones, de este flujo constante de electrones. Si nosotros de alguna forma podemos interrumpir este circuito, abrirlo de hecho, dejar que no haya continuidad aquí, pues lo que va a pasar es que esta corriente va a desaparecer, va a cesar el movimiento de estos electrones, y entonces ya no va a haber un flujo de electrones, un movimiento de electrones, va a dejar de haber una corriente. Aunque haya una diferencia de potencial, sigue habiendo una diferencia de potencial en
en esta batería. Si nosotros no la dejamos, este circuito se cierre, pues no va a haber una circulación de corriente. Y entonces, bueno, lo que nos interesa el día de hoy, muchachos, es definir precisamente esta corriente. ¿Qué es esta corriente? ¿Cómo se define físicamente esta corriente? Si se dan cuenta, ¿qué es lo que se está moviendo en este conductor? ¿Qué es lo que se mueve aquí, muchachos? Electrones. Electrones. Y en general, ¿cómo le llamamos a esos electrones? ¿Qué son esos electrones? Muchachos, ¿Cargas? son cargas, ¿no? ¿Flujo? Son cargas eléctricas, efectivamente. Entonces, ¿cómo está definida esta corriente? Precisamente, pues la cantidad de cargas que se mueven en este conductor por unidad de tiempo. Esa es la definición de la corriente. ¿Cuántas de estas cargas se mueven en cada unidad de tiempo? Entonces, dependiendo de si mayor o menor cantidad de estas cargas se mueven, tendremos una mayor o menor cantidad de corriente. Vamos a suponer, muchachos, que observamos en un momento dado, en un punto cualquiera de este conductor, que pasan una cierta cantidad de cargas, no sé, tantas cargas como 5 coulombs, por ejemplo. 5 coulombs. Y esos 5 coulombs atraviesan esta parte, pasan a través de este punto donde estamos observando, lo hacen en 2 segundos. Si durante 2 segundos podemos contar que pasan 5 coulombs aquí, entonces vamos a tener un cierto valor de corriente eléctrica en este punto, que será tanto como 5 entre 2 me da 2.5 coulombs por segundo. Estos son la cantidad de coulombs que pasaron cada segundo por este punto. Esta unidad también se llama ampere. Coulombs por segundo o amperes son lo mismo. Y es simplemente la relación, la cantidad de cargas eléctricas que pasan en un segundo. Pero bueno, estas cargas eléctricas son realmente electrones. Coulombs es una manera solamente de agrupar estos electrones. ¿Alguien se acuerda, muchachos? ¿Cuánto vale un coulomb? ¿Cuántas cargas eléctricas equivale a un coulomb? En este caso, ¿cuántos electrones son un coulomb? Es un valor que ya dimos por ahí. ¿6.24? 6.24, más o menos. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Por 10 a la 18. Yo me acuerdo que es 6.24, 25. Yo me acuerdo que son 6.25. Igual puede variar, por ahí alguien puede decir 6.24. Yo me acuerdo, según el valor que les di, 6.25. Pero por 10 a la 18. ¿Qué quiere decir esto? Pues son, no sé, me da hasta flojera decir este número. Aparte de que ni sé si lo voy a decir bien. Dice que tiene 18 ceros más adelante de este punto. O sea, son como... No les podría decir este número. Pero son muchos electrones. Entonces, si contáramos que pasan toda esta cantidad de electrones, por ejemplo, para que pasaran 5 coulombs, pues tendríamos que multiplicar esta cantidad por 5. Y eso me va a dar 5 por 6, 30, 31, ¿no? 31.25. 31.25 por esa a la 18 electrones. Es decir, cuando nosotros contemos que por aquí pasan 31.25 por 10 a la 18 electrones, entonces sabremos que hay aquí una corriente, una circulación de corriente de 2 amperes. Entonces, pues para hacer un coulomb se necesitan todos estos electrones. Para hacer 2 amperes se necesita que estos 31.25 por 10 a la 18 electrones pasan a través de este punto en 2 segundos. Y entonces diremos que tenemos una corriente de 2.5 amperes. Muy bien, muchachos, ese es en cuanto a la definición del término corriente eléctrica, que simbolizamos con la letra I, que medimos en amperes y que resulta de la relación de la cantidad de carga
que pasa en la unidad de tiempo a través de un punto de un conductor eléctrico. Punto de referencia. Y esta dirección, muchachos, aquí tenemos, si se dan cuenta, aquí tenemos el borne negativo de la batería, aquí tenemos el borne positivo. Estamos diciendo que los electrones están moviendo del negativo al positivo. Esto es la dirección real de la corriente eléctrica. Es decir, los electrones se mueven de la placa positiva o del borne negativo al borne positivo. La dirección convencional es al revés. Normalmente sabemos que el potencial mayor está del lado positivo, el potencial menor está del lado negativo, entonces muchas veces vamos a tener convencionalmente la dirección de la corriente en este sentido, del positivo al negativo. Eso es indistinto, no hay problema, siempre que consideremos la misma en el mismo problema. Puede ser la dirección real, esta es la dirección real de la corriente, esta es la dirección convencional de la corriente. Convencionalmente la corriente va de positivo a negativo, realmente va del negativo al positivo. Esta es la dirección real. Y bueno, hasta ahí, muchachos, este concepto de lo que es la corriente eléctrica y cómo se define físicamente esta corriente eléctrica, como la cantidad de carga por unidad de tiempo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario respecto a esto? No, profesor. ¿No? No, profesor. Ok, gracias. Entonces, bueno, como están moviéndose estas cargas aquí de manera continua debido a la diferencia de potencial que le aplicamos aquí, pues estamos obligando a que estas cargas estén moviéndose permanentemente de manera continua a través de este material, de estos conductores. Pero bueno, finalmente cuando nos interesa ver una parte del circuito en donde esta corriente atraviesa una cierta área, una cierta sección transversal de este circuito, esto que estoy asurando ahorita es, digamos, la sección transversal de este conductor, sería, si lo viéramos como una tubería, por ejemplo, sería el diámetro de esa tubería, más que el diámetro del área de la sección transversal de esa tubería. Si cortáramos un cable, un conductor eléctrico, veríamos aparecer una figura como un círculo, esa sería su sección transversal. Desde luego, si lo que cortáramos, por ejemplo, fuera una barra rectangular o cuadrada, pues lo que veríamos aparecer sería un cuadro o un rectángulo, pero en este caso, que es un conductor cilíndrico, pues lo que aparece es un área en forma de un círculo. Desde luego aquí está dibujado en perspectiva, por eso parece más bien un elipse, pero bueno, aquí tenemos un área. Un área que está siendo atravesada por estos electrones que están siendo, a través de la cual están cruzando estos ciertos electrones. Entonces, con estas dos características, bueno, con esta propiedades de la cantidad de electrones que pasan por unidad de tiempo y que la relación que existe con esta área que es atravesada por esta cantidad de electrones, entonces podemos definir una segunda cantidad física que se llama la densidad de corriente, muchachos. La densidad de corriente que representamos con la letra J es simplemente la relación entre la cantidad de corriente que pasa por una determinada sección transversal, por una determinada área de un conductor eléctrico. Entonces, si conocemos la cantidad de corriente que pasa y el área que está siendo atravesada por esa corriente, entonces podemos determinar esta cantidad física que se llama la densidad de corriente, que simbolizamos con la letra J mayúscula, es la densidad de corriente. Y simplemente pues es la relación entre la corriente y el área. La corriente en este caso, vamos a poner el mismo ejemplo, la corriente en este caso es de 2.5 amperes. ¿Cuánto vale el área de este que está atravesando? No lo sabemos, necesitaríamos algún dato adicional para poder determinar esta área. Vamos a suponer que este fuera algo apreciable, pudiéramos ver algo que pudiéramos visualizar, tal vez sería un cilindro que tuviera 1 centímetro de radio.
por ejemplo. Muchachos, si este cilindro tiene 1 centímetro de radio, ¿cuánto vale su área de sección transversal? Esta área, ¿cómo la podemos determinar? ¿Cuántos aquí será igual? Pi por radio al cuadrado. Entonces sería Radio al pi cuadrado. por 1 por 10 a la menos 2 centímetros al cuadrado. Y el pi por radio al cuadrado es, en este caso, pi. Como esta carga está dada en coulombs, el tiempo en segundos, estas son unidades del sistema internacional. Entonces, los amperes también es unidad del sistema internacional. Entonces, tenemos que calcular esta área también en unidades del sistema internacional, que efectivamente nos dijo José Antonio. Esto lo tenemos que sustituir en metros. Entonces, esto va a ser 1 por 10 a la menos 2. Expresado en metros. Y esto va elevado al cuadrado. Si hacemos esta operación, muchachos, ¿cuánto me da? Vamos a cortar pi a 4 decimales. Y por 1 al cuadrado, que es 1. 10 a la menos 2 al cuadrado, que es 10 a la menos 4. Me queda que el área de sección transversal de este conductor es de 3.1416 por 10. ¿A la qué, muchachos? A la menos 4. Menos 4. 4 metros cuadrados. Este es el área de este conductor. Que tiene 1 centímetro de diámetro. Entonces, si sustituimos ese valor aquí, podemos encontrar la densidad de corriente a través de este conductor que tiene 1 centímetro de diámetro. No sé qué iba a escribir. Pero voy a escribir el área. 3.1416. 3.1416 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Si me ayudan con sus calculadores, no sé cuánto es 2.5 entre 3.1416. 0.79. Otros dos decimales. 0.7957. 79.57. Bien, gracias, Nancy. 79.57. Eso nada más fue 2.5 entre 3.1416 por 10 a la menos 4. Al subirlo al numerador me queda 10 a la 4. Y entonces, si quito si recorro mi punto, 4 lugares a la derecha, 2, 3, 4. Esto me queda 7.957 amperes por metro cuadrado. ¿Qué me dice este resultado, muchachos? Me dice que si tuviera yo un área de 1 metro cuadrado de este conductor, si el área fuera de 1 metro cuadrado, toda esta área donde pueden pasar estos 2.5 amperes, más bien podrían pasar 7.957 amperes si esa área fuera de 1 metro cuadrado, con esta densidad de corriente. Sí, para que siguieran pasando 2.5 amperes, pero como es un área más pequeña, pues pues solamente pasan 2.5 amperes, ¿no? Pero si el área fuera completa de 1 metro cuadrado, podrían pasar 7.957 amperes para mantener esa densidad de corriente. Y bueno, simplemente es una relación entre el área y la cantidad, perdón, entre la cantidad de corriente y el área que puede atravesar, está siendo atravesada por esta cantidad de corriente, cantidad de electrones. Así está definida esta densidad de corriente eléctrica. Muchachos, desde luego vamos a tener ahí unos ejercicios que nos van a relacionar lo que es corriente, densidad de corriente, a partir de una corriente y un área podemos determinar una densidad, pero también puede ser que nos pidan determinar una corriente o un área a partir de una densidad de corriente y relacionar también, en este caso, con tiempo y con carga y con cantidad de electrones. Vamos a poner unos ejercicios ahí para llevar a la práctica esto. Nos quedan 2 minutos nada más, muchachos. Vamos a definir solamente un último parámetro antes de irnos antes de que se termine la sesión. Y este conductor eléctrico, pues aparentemente podría ser como una
una tubería que permite pasar libremente todos los electrones que se quieran mover ahí. Pero en realidad, muchachos, este conductor pues tiene ciertas aquí cosas que de alguna manera dificultan el movimiento continuo de estos electrones. Por sus características propias de construcción, el material de que están hechos. Si comparáramos esto, muchachos, por ejemplo, con una tubería sucia, con una vena, por ejemplo, una vena humana, en la cual el flujo sería de la sangre, el movimiento continuo sería de sangre, pero resulta que por cuestiones de mala alimentación, nuestras venas se van llenando por ahí de grasita que se pega a las paredes. Entonces resulta que poco a poco nuestras venas van a poner mayor resistencia al paso de la sangre, va a ser más difícil que la sangre circule a través de ellas. Pues lo mismo ocurre con cualquier material, muchachos. De manera natural, todo material tiene cierta oposición a este paso de la corriente eléctrica. ¿Cómo se llama esa oposición, muchachos? Este paso de la corriente eléctrica. Resistencia La eléctrica. resistencia. La resistencia eléctrica. Entonces, esta resistencia eléctrica pues está en función de alguna manera de la característica de este material y de una característica que se llama la resistividad. La resistividad pues es una propiedad, válgame la redundancia, una propiedad propia de este material, específica de este material. Cada material tiene una resistividad diferente. Es una característica, bueno, nuevamente, válgame la redundancia, algo que caracteriza este material, es específico para este material. Cualquier material tiene una resistividad diferente a otro. Entonces, esta resistividad, muchachos, pues es diferente para el agua, para el aire, para el cobre, para la plata, el oro. Aunque son materiales conductores, todos tienen una diferente característica de resistividad. Pero además esta resistencia depende, desde luego, de qué material está hecho. Eso me lo da la resistividad. Esa se simboliza con esta letra Rho, que es exactamente la misma con que se simboliza la densidad de ese material. O sea, su relación entre masa y volumen. En este caso, me representa resistividad eléctrica. Pero también, muchachos, esta resistividad depende de qué tan largo sea este material, sea este conductor eléctrico. Es decir, depende de la longitud también de este conductor y desde luego depende del área de sección transversal que esté disponible para que los electrones se muevan a través de él. Entonces, estos tres elementos intervienen en la resistencia que puede oponer un material al paso de la corriente eléctrica. ¿Y cómo están relacionados? Pues simplemente es el producto de la resistividad del material por la longitud entre el área. ¿Qué me dice esto? Pues que la resistencia de un material pues va a depender desde luego directamente de su resistividad, de esa propiedad específica de ese material, que se llama resistividad. Va a depender directamente de qué tan largo sea y va a depender inversamente de qué tanta área de sección transversal tenga. Es decir, mientras más largo sea, pues va a ser una mayor resistencia. Mientras más corto sea, pues tendrá una menor resistencia. Y por el contrario, mientras mayor área de sección transversal tenga, va a presentar una menor resistencia. Y mientras menor sección transversal tenga, pues va a presentar una mayor resistencia. De esa manera podemos interpretar esto. Y bueno, ¿cómo se da esto, muchachos? Esta resistividad, perdón, se mide en ohms por metro. Son las unidades, ohms por metro. Desde luego la longitud se da en metros y el área se da en metros cuadrados, de tal suerte que las unidades finalmente de la resistencia pues son solamente los ohms. Es una unidad que recibe el nombre de la persona que pues experimentó con esta propiedad de los materiales,
se llama George Simon Ohm, y de ahí proviene el nombre de esta unidad, y la representación es con esta letra griega que se llama omega. Entonces, esa es la resistencia. Depende de la característica propia del material, que es la resistividad, de qué tan largo sea y qué tanta área de sección transversal tenga. De eso depende esta resistencia de este material. Y bueno, todos estos muchachos vamos a hacer en el siguiente, ya no nos queda tiempo. En la siguiente sesión haremos algunos ejercicios de resistividad, resistencia, y lo combinaremos con corriente y densidad de corriente para ver cómo aplican en eso en un conductor, pues real o imaginario que pongamos para ejemplificar su uso, muchachos. Ya nos queda alrededor de un minuto nada más. Vamos a ver si hay alguna duda, pregunta o comentario respecto de esto, muchachos. Vamos avanzando poco a poco. Vamos hasta resistencia ahorita. Uso resistividad. Resistencia, que es esta R. Resistividad, que es esta Rho. Bueno, prácticamente completamos esta primera parte de los conceptos básicos que vamos a utilizar en esta parte del curso. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profesor. ¿No? No, profesor. Vale. Creo que lo vamos a dejar hasta ahí, muchachos. El día de mañana seguiremos con este tema. Vamos a continuar, muchachos. Los que tengan tema para el día martes, les pido que lo preparen. Ya tienen ahí el material, el archivo para que lo realicen. Y creo que nada más tenemos a un compañero. Si no hay más, pues repasamos de los que tenemos ahí preparados por otros compañeros previamente. Muchachos, si no hay ningún comentario adicional, les agradezco la asistencia, que tengan excelente día, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Gracias, igualmente, profe. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta luego. Bye, hasta luego. ¿Decís algo, Aranza?